Buenas tardes, soy Marco Alejandro Ríos Bustamante y estudio en la carrera de Seguridad Pública. En este caso el tema que quiero exponer se llama la realización de riesgo en el resultado típico en casos de comportamiento alternos conforme a derecho, y tomaré parte de mis diapositivas como explicación a este pequeño tema. Objetivo general y objetivo específico. En el general tenemos que comprender esta teoría a base de la circunstancia modificadora del delito. En ese tenor, primeramente, como riesgo debe entenderse aquella situación que por su magnitud puede causar un daño a un bien o a una persona, estando esta posibilidad demasiado cercana a la certeza. Así es riesgoso tanto caminar por la línea del tren en horas de mucho tráfico como mantenerse en un avión para realizar un viaje o poner explosivos para la demolición de una zona comercial. Pero como es necesario que se dé el desarrollo social, algunos de esos riesgos son avalados por la comunidad, ya que el posible daño que causen es inferior al beneficio que también pueda darse si se cumple con la actividad fijada con el riesgo incluido, claro. Situación como el transporte aéreo involucra el riesgo de múltiples accidentes y pérdidas de vida, pero la aviación ha venido a cortas distancias entre los continentes a transportar más y ágilmente mayor cantidad de personas, al punto que con la importancia que estas circunstancias les ha dado, el riesgo de accidentes queda reducido frente a las ventajas mencionadas. Hay dos condiciones que son necesarias para tener un riesgo como socialmente permitido. El primer punto es que la actividad de la cual emana represente considerablemente beneficios sociales frente a una mínima peligrosidad. La segunda es que la absoluta determinación de las víctimas de ese riesgo sea residual. Debe negarse la imputación objetiva de un resultado cuando falte un riesgo jurídicamente relevante. Se trata de excluir la imputación de riesgos normales de la vida. Ejemplo, que el sobrino que manda a su tío a pasear en avión deseando que sufra un accidente aéreo. Por riesgo permitido debe entenderse como la ausencia de tipicidad en los casos que se crea un riesgo, pero jurídicamente permitido o socialmente aceptado. Ejemplo, el tráfico público, el tráfico aéreo, fluvial o marítimo, funcionamiento de instalaciones industriales, plantas peligrosas, la práctica de deportes que impliquen riesgo, entre otros. Aquí me regresaré a las diapositivas porque quiero exponer un poco aparte de estas diapositivas oralmente. Una vez constada que la acción ha creado un riesgo típicamente relevante, para afirmar la imputación objetiva del resultado a la acción es necesario comprobar que el resultado causado es la realización efectiva del riesgo, que es inherente a la conducta del autor. Es decir, que la realización del peligro que la norma infringida tenía por finalidad impedir. Por tanto, además de la relación de casualidad, ha de existir un nexo específico de carácter normativo o realización de riesgo en sentido estricto entre la acción y el resultado. De la existencia o no de este nexo específico dependerá que el sujeto de la acción peligrosa responda por el delito consumado, al considerar el resultado como realización del riesgo jurídicamente relevante en virtud del cual le están prohibiendo la conducta al sujeto, o solo responda por tentativa si la conducta es dolosa, al ser resultado la realización de otro factor y no de dicho riesgo. Al igual que se ha hecho en relación al primer principio de imputación, sería conveniente buscar algún criterio que pudiera servir de hilo conductor a las soluciones de los problemas que se presentan en este contexto, es decir, determinar si el resultado causado puede ser considerado como el reflejo o la consecuencia del desvalor de la acción del autor. Posiblemente el criterio que mayor rendimiento puede ofrecer a tal efecto es el principio de protección a la norma. El principio de la realización del riesgo en el resultado típico permite excluir a la imputación objetiva del resultado en los siguientes supuestos.
El primer supuesto es el caso de desviación del curso casual. En este, básicamente lo voy a exponer, lo voy a decir súper rápido porque no es de mi competencia ni de mi trabajo de investigación, sin embargo, tiene una relación con el mismo tema. En los casos de desviación del curso casual, esto sucedería, por ejemplo, en el caso de factores naturales o accidentales, cuando la víctima de un atropello doloso o imprudente muere en el hospital a causa de un incendio fortuito. En el caso de la intervención de un tesoro, cuando la víctima del atropello muere a causa de la conducta dolosa o imprudente del médico que le atendió. Y en el caso de la intervención propia de la víctima, cuando ésta se quita la vida al saber que quedará paralítica a causa de la lesión sufrida por el atropello, o cuando muere a causa de una grave infección por seguir las indicaciones del médico. Y aquí pasamos al tema más importante, la realización del riesgo en el resultado típico en casos de comportamiento alternos conforme a derecho. Bajo esta denominación se incluyen aquellos supuestos en los que se discute si cabe afirmar la imputación objetiva de un resultado con seguridad, probabilidad o posiblemente se hubiera producido igualmente con una conducta alternativa conforme a derecho. En estos casos, la acción del sujeto crea un riesgo típicamente relevante de modo imprudente que conduce al resultado típico, pero posteriormente se demuestra que con un comportamiento correcto por parte del sujeto, es decir, que una conducta no peligrosa realizada dentro del riesgo permitido y por ello adecuada a derecho tampoco podría hacer eh, evitado con seguridad o probabilidad el resultado. Pensemos, por ejemplo, en el conocido caso del ciclista. El conductor de un camión adelanta a un ciclista ebrio sin guardar la distancia reglamentaria de adelantamiento, produciéndose la muerte de este al caer bajo las ruedas traseras del camión. Pero debido al intenso grado de intoxicación etílica de la víctima, era bastante probable que hubiera muerto de igual modo, aunque el conductor hubiera adelantado, guardado la separación reglamentaria. Desde la teoría tradicional o de la evitabilidad se afirma que solo cabe la imputación si se demuestra con práctica seguridad eh, la evitabilidad del resultado con el comportamiento correcto. Si, por el contrario, la evitabilidad fuera por solo probable o posible, habría que rechazar la imputación en base al principio de indubio pro reo, que es el principio de presunción de inocencia. La teoría del incremento del riesgo permite afirmar la imputación objetiva, por tanto, cuando el comportamiento alternativo a derecho hubiera evitado el resultado, no con seguridad, sino solo probable o posiblemente, y al menos hubiera disminuido sensiblemente el riesgo de lesión del bien jurídico. Esto quiere decir que si sujeto X atropella a sujeto Z y sujeto Z está en estado de ebriedad, no respeta los lineamientos de la ley de tránsito de su determinado estado, y el sujeto X viene a una velocidad normal y sin excederse a la velocidad, por las circunstancias en las que está el sujeto Z de no tener conciencia de lo que hace, de no respetar las señales por su estado de ebriedad, hay una mayor probabilidad de que de que le pase algo, vamos, en esta situación, claramente. Hay más situaciones, pero esta es la más fácil de explicar. Esto quiere decir que cuando la persona produce su propio riesgo y sabiendo de todo lo que puede pasar, el sujeto X puede salir libre sin ninguna responsabilidad. Quizás pueda salir bajo una pequeña reparación del daño, porque debe haber una reparación del daño, obviamente. Sin embargo, hay que también respetar las señales de tránsito que se den dentro de determinado estado. Asimismo, para llevar a cabo esa investigación tuve que acudir a la Fiscalía General del Estado de Durango, en donde acudí con la licenciada Verónica. Me atendió y me explicó acerca de esa teoría. Me dijo que tenía una víctima, por supuesto, porque es Ministerio Público. Y entonces me dio la oportunidad de entrevistarme con esta víctima. Me entrevisté, de hecho, de aquí saqué el caso. Eh, la investigué,
la entrevistamos a esta misma y bueno, con toda la investigación, que por cierto, pues no puedo decir nombres de la víctima ni nada de este hecho, con la información que me dio la víctima pude concluir este tema de investigación y explicar cómo se produce el resultado típico en casos de comportamiento alternos conforme a derecho. Cabe destacar que esto surge a base de la teoría de la imputación objetiva, que es un enfoque doctrinal del derecho. Eh, Esta investigación la hice más que nada teórica, documental. Eh, de campo sí sirve la investigación, sin embargo, en campos, en ramas conforme a derecho, es más importante la investigación documental. Leer varios autores, varios libros. Creo que es buena la información que dan respecto a cómo investigar. Sin embargo, el enfoque investigativo, de investigación que doy en este tema de investigación es muy diferente, es multidisciplinario porque viene de diferentes autores, ¿no? Trato de comparar a diferentes autores y de ahí mismo sacar mi propia conclusión de todo ese tema, que es lo que acabo de mencionar en estos minutos que he estado hablando. Por lo que así concluye mi trabajo de investigación. Espero y lo hayan disfrutado. Hasta luego.